Señores, continuamos con su espacio Milla Extra y ya con nosotros el esperado del día de hoy, Baldomero Jiménez, para hablar sobre el tema del nuevo Código Laboral. Buenas noches, Baldomero, bienvenido, un placer que esté con nosotros. Muchas gracias, Joel, gracias por la invitación de nuevo. Hace una semana estuvimos por aquí. Sí. Y ya lo que estuvimos discutiendo, el Código Penal ya es ley. Sí. Y ahora vamos a ver una pincelada del Código Laboral, a ver si también lo hacen ley. ¿Cómo describiría la situación actual del Código Laboral actual en la República Dominicana? El Código Laboral, que se conoce como la Ley 1692, porque fue promulgada por Joaquín Balaguer en el 92, era la pieza más moderna que había en ese entonces. Pero precisamente la vida y el devenir de la humanidad va con la dialéctica de la vida, hace que las cosas se vayan evolucionando y por tanto lo que hoy es moderno, mañana es anticuado. Por eso el Código Laboral en la etapa del siglo XXI en algunas cosas es anticuado, en otras sigue siendo actual, en otras sigue estando sin sentido y por eso es bueno irlo ajustando, porque ya incluso hay nuevos elementos que cuando se promulgó el Código del 92 no existían y que ya hoy es una realidad. Por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo antes no se imaginaba nadie que iba a trabajar desde tu casa teniendo los mismos derechos que tiene un trabajador que va al lugar de su trabajo 8 horas. Entonces, ya el código se ha adaptado a eso, ha tenido que crear las condiciones para que los trabajadores a distancia, que es como se les llama, tengan los mismos derechos que los trabajadores presenciales. Por eso el Código Laboral es un código que ya al siglo XXI luce un poquito anticuado. ¿Por qué, Baldomero, perdonando tú la inmodestia, ¿verdad? Algunos juristas hoy consintieron en varias redes y foros de que usted es el mejor en el tema laboral en la Altagracia. Yo no digo que sería el mejor, sería una inmodestia de mi parte. ¿Pero a qué se atienen ellos? Porque yo en los últimos 20 años me he dedicado a estudiar 2 ramas del derecho: seguridad social y derecho laboral. Sí. Tú sabes que tanto el derecho laboral como la seguridad social tienen que ir como 2 novios agarraditos de la mano, que uno no se da sin el otro. Incluso después de la promulgación de la ley de seguridad social 8701 y la promulgación del código, aquí había un procedimiento que no se conocía. Y la Suprema Corte de Justicia, mediante la resolución 1142 de julio del año 2005, emitió un procedimiento que es el penal laboral. Es para poder entonces ajustar todos los ilícitos penales que devienen de la no aplicación de la ley de seguridad social y de los ilícitos penales que devienen de la no aplicación del Código Laboral y que se producen como consecuencia del trabajo que usted realiza, que están plasmados en el artículo 111, que llevan una sanción penal. Entonces llevan un procedimiento totalmente diferente a los procedimientos penales normales. Y por eso se creó un procedimiento penal laboral. Quizás, como yo en los últimos 20 años no he hecho otra cosa que ejercer esa materia, quizás muchos colegas me distinguen en esa área. ¿Cuáles son los problemas más comunes que enfrentan el sector trabajador en la República Dominicana hoy en día? El problema peor, yo puedo decir que es la inseguridad laboral. Y te voy a decirlo por qué. La mayoría de las empresas que pasan de 15 empleados tienen que por obligación tener lo que se llama un comité de higiene y seguridad. Es lo que nosotros llamamos los comités paritarios de prevención de riesgo. Todas las empresas, según el reglamento 522-06, tienen que tener un comité de higiene. Pero muchas empresas no lo hacen. Incluso la ley establece, el reglamento y el código, que tiene ese comité que está depositado en el Ministerio de Trabajo. Y la no existencia del comité ya es suficiente para que los trabajadores pongan una dimisión. Es decir,
pongan fin a su contrato de trabajo por falta de seguridad. Y eso es lo que le va a dar seguridad al trabajador en las diferentes áreas dentro de la empresa. Esa es una amenaza que tienen los trabajadores dominicanos, y por eso hay tantas enfermedades y tantos accidentes en el centro de trabajo, y enfermedades profesionales, como se le llama. Y la otra es el despido injustificado que se da a los trabajadores. Tú contratas a un trabajador y si mañana no te gusta, tú dices vete y no vuelvas más. Simplemente, sin cumplir ningún procedimiento. Sin embargo, el Código de Trabajo dice que para tú terminar la relación laboral con un empleado, tú tienes que agotar un debido proceso. Primero tú tienes que notificarle a él, si cometió una falta, tú se la comunicas a él, se la comunica al Ministerio de Trabajo. Si no cometió falta, entonces ya tú estás dejando sin efecto el contrato de trabajo, ya no será un despido puro, será un desahucio. Y ahí viene una penalidad para la empresa. Y si la empresa ha cometido falta, por ejemplo, no ha inscrito el trabajador en la seguridad social, no le paga la hora extra, no le da vacaciones, no tiene seguridad en el trabajo, entonces el trabajador pone la dimisión. ¿Entiendes? Pero lo más frecuente que se da es el despido sin ninguna causa justificada. Y por eso cuando van a los tribunales, el tribunal necesariamente tiene que declarar el despido injustificado, porque la empresa no puede alegar y no puede presentar ninguna prueba imputable a ese trabajador. ¿Cuáles serían los derechos básicos o fundamentales que debería conocer cada trabajador a la hora de firmar un contrato de trabajo? Lo primero que tiene que saber es cuál es el alcance del contrato de trabajo. Ahí viene todo. Si a ti te van a contratar para tú ser portero en esa puerta, su contrato de trabajo dice que usted va a ser portero en esa puerta. Primera condición, es un puesto de trabajo. Segunda condición, ¿cuál va a ser la jornada laboral tuya? O sea, las condiciones que tú vas a hacer el horario. El código establece 8 horas diarias y no más de 44 horas a la semana. Si tú calculas 8 horas por 5 son 40 y 4 horas el sábado de mediodía te dan 44 horas a la semana. Esa es la jornada normal. Si tú trabajas más de esas 44 horas, entonces la empresa tiene que pagártela como hora extra doble. Y eso tiene que saberlo el trabajador. Segundo elemento, el trabajador a la hora de firmar el contrato tiene que saber cuáles son sus facilidades que le da la empresa. Si la empresa le va a dar seguro médico, si la empresa le va a preparar un ambiente laboral donde él tenga seguridad física, que no se va a enfermar. Si la empresa le va a reconocer su hora de almuerzo para que él pueda descansar y almorzar, que es obligatorio en una jornada de 4 horas, es necesario, obligatorio, descansar una y luego la otra jornada. Luego... Al menos 1 hora. Sí, es 1 hora que establece el código. Y luego, entonces, tiene que estar plasmado en ese contrato si la empresa le va a dar vacaciones, si la empresa le va a dar los derechos adquiridos. ¿Cuáles son los derechos adquiridos? Vacaciones, Navidad, bonificación, y luego entonces vienen los otros derechos generales que tiene el trabajador, que es el preaviso y la cesantía. Es decir, pero el preaviso y la cesantía depende de muchas circunstancias. Ahora, tú puedes hacer la diablura más grande que tú hagas en la empresa y te despiden de la empresa, declaran el despido justificado, y esos 3 elementos tú nunca los vas a perder. Lo que es la proporción a las vacaciones, proporción a la Navidad y la proporción a las bonificaciones de la empresa. Baldomero, las obligaciones de un contrato entendemos que depende de la característica del trabajo, tanto para el empleador como para el empleado. Pero obligaciones generales que deben tener los empleadores que a veces desconocen, ¿cuáles serían más o menos? Mira, hay 2 funciones fundamentales que tiene que tener el empleador y también tiene que tener el empleado. Lo primero es que en toda la empresa hay que hacer lo que se llama un mapa de riesgo. Un mapa de riesgo que es
un plan de prevención, en todas las empresas tiene que tener. Y ese mapa de riesgo te va a clasificar a las empresas por los puestos de trabajo. En estas áreas, en esta área es un puesto de trabajo. Aquí hay camarógrafos, aquí hay ayudantes que están bregando con cámaras, con cables, y aquí tiene que tener un plan de prevención para evitar que esos muchachos se accidenten aquí. Pero el que está allí, en el control, es otro puesto de trabajo. Entonces ahí tiene que tener otras condiciones. De tal manera que lo más importante en una empresa es tener ese mapa de riesgo establecido, que es el plan de prevención. En función de eso, entonces el empleador tiene dos obligaciones, que es informar y formar. ¿Qué significa informar? Tú contratas hoy el camarógrafo, llegó aquí el camarógrafo, tu deber como empleador es decirle, mira, tú vas a manejar esa cámara, pero para tú manejar esa cámara, tú tienes que tener la mano seca, no puedes mojarte la mano. Tú tienes que ponerte el audífono, tú tienes que tener los cables recortados. O sea, enseñarlo a él a utilizar el su radio de acción para que él haga un trabajo eficiente. Eso es la información. Tú vas a trabajar en tu lugar de trabajo. Y segundo, la formación. Ya tú le dices dónde va a trabajar, entonces tú lo vas a formar. Por eso el Código Laboral, en el artículo 54, establece el tiempo de aprendizaje, que es obligatorio para toda la empresa. Y dice el Código que tú no quieres derecho a prestaciones laborales, es decir, preaviso de cesantía, hasta después de los 3 meses. Porque se considera que los primeros 3 meses de un trabajador en una empresa está en la etapa de aprendizaje y por tanto no quiere derecho a preaviso de cesantía. Que eso no es así. No es así. Eso es lo que entiende la gente, pero no es así. Yo te lo puedo demostrar. ¿Por qué? Porque va a depender del alcance del contrato. Hay diferentes tipos de contratos. Hay contratos por tiempo indefinido, contratos por cierto tiempo, contratos por una obra o servicio terminado. Entonces, si tú haces un contrato por tiempo indefinido y a los 2 meses, 3 meses, a ti la empresa te suspende, ya tú adquiriste derecho adquirido. Tiene derecho adquirido. Y por tanto te corresponde preaviso, te corresponde cesantía. A los 3 meses. A los 3 meses. ¿Por qué era tan necesaria la reforma al Código Laboral y cuáles puntos eran más críticos o más importantes revisar y modificar? Mira, el Código Laboral tiene puntos que son neurálgicos. Pero yo te lo digo, Joel, que todo eso que se hizo para la modificación del Código Laboral no es más que un pretexto. Aquí había una sola cosa que importaba, que le importaba a los empleadores, que es la cesantía. Y para buscar... O sea, ¿tú piensas que fue un montaje para sí, tratar sido, de dar al traste con la cesantía? Todo ha sido montaje. Quitarla. Todo ha sido montaje. Porque el objetivo de ello es quitar la cesantía, pero no podían ir directamente, vamos a quitar la cesantía. No lo lograron. Había que hacer un drama y preparar el auditorio diciendo que había que modificar el código. Era para llegar ahí. Pero es para llegar ahí. Esa es la... que no llegaron finalmente. El quid del asunto. Y no lo llegaron, ¿sabe por qué? Porque el sector laboral de aquí se paró en 2 patas y dijeron que la cesantía era una conquista que se había logrado en el Código Laboral del 92. Y ese Código Laboral costó mucha sangre, sudor y muerte a muchos dominicanos. Y que esa conquista que habían logrado para los trabajadores, no es verdad que ahora se la iban a quitar olímpicamente. Y para eso entonces adornaron con muchísimas cositas. Por ejemplo, quieren poner la figura del juez conciliador. Eso existe ahora. Tú vas a una audiencia laboral y la primera audiencia es de conciliación. Pero siempre no ha sido así. Ahora, actualmente ahora. Pero ellos quisieron, ahora la novedad es un juez conciliador. Es decir, que el juez que ahora hace la veces de conciliador no puede conocer el fondo. Actualmente... Simplemente hablar con la parte. Sí, simplemente convencer a la parte para que llegue a un acuerdo. Si no se llega a acuerdo, pasa a conocer el fondo, pero lo va a conocer otro juez porque ya ese juez tiene que inhibirse porque conoció la conciliación. Ahora, el procedimiento actual dice que la primera audiencia es para tú conocer la conciliación.
Si no están de acuerdo las partes, se levanta acta de un acuerdo y se fija una audiencia, el mismo juez, para conocer la prueba y fondo del proceso. Baldomero, no existía siempre, yo que recuerdo con los sindicatos, con las luchas, un recurso de casación en la primera cita al tribunal laboral. No. ¿No existía? No, eso existe, pero son etapas procesales. Claro. Lo primero... ¿Esto es sin etapa procesal en lo del juez? Sí. Es la primera etapa. O sea, tú vas a apoderar el tribunal ahora, en vez de tú apoderar el tribunal, el juzgado de trabajo, tú tienes que apoderar al juez de la conciliación. Si no concilian, entonces el juez que va a apoderar al juez de fondo para que conozca la prueba y el fondo de ese proceso. Pero me parece bien porque en la mayoría de los casos puede evitar el tiempo del proceso. No, por ese lado sería bien. Pero ¿qué pasa? Que en la etapa de conciliación no necesitan asistencia de abogado. Entonces, para los abogados laboralistas ya no tenemos razón de ser. ¿Por qué? Porque yo creía que primero se iba al abogado laboralista. El abogado laboralista levantaba el tema ante el juez de la conciliación. Ellos van personalmente. Es lo que debe hacer, pero entonces viene el otro escollo y es bueno que los abogados sepan esto. Como tú no conoces la materia, tú vas a ir donde mí para que yo te instrumente un expediente. Sí. Yo te voy a instrumentar el expediente, pero ¿qué pasa? Que cuando yo deposite ese expediente donde el juez de la conciliación, el juez va a decir, no, aquí no se necesita abogado, nada más son las partes. Los abogados que... Entonces yo tengo que salir del juego, yo te preparo el terreno y salgo del juego yo. Pero ya no hay un contrato que tenga apoderado. Entonces, para yo prepararte esto, tú tienes que darme un costaliti. Si tú conciliaste, tienes que pagar mi cuarto, porque yo no voy a trabajar de gratis. ¿Cómo lo hace el abogado? Si ¿Un no, 30%? No, ahora sí. Ahora se hace un cotaliti. Y ahora tú vas, si concilia o no concilia, tú entras del primer momento a defender a tu cliente. Yo te estoy hablando de la figura del nuevo código, que es lo que se quiere aprobar. Que el juez de la conciliación va a ser con las partes sin necesidad de abogados en la etapa de la conciliación. Es un golpe a la Entonces, es un golpe a la labor del abogado. Los abogados que nos quedamos adentro, los abogados laboralistas, vamos a tener que preparar el expediente al trabajador para que él vaya solo, a veces la cara con su empleador, y el juez ahí va a hacer su trabajo. Y el trabajo mío para yo preparar ese expediente. ¿Entiende? Pero eso ustedes lo pueden arreglar antes de... Bueno, habría que arreglarlo antes, porque yo no le muevo un expediente a nadie sin antes me asegura lo mío. Sí, claro. Y me da un poder. Si concilió, de lo que concilie, tiene que darme mi 30%. Si no concilió, entonces yo entro a la segunda etapa, que es por el fondo. Pero lo que quiero decir ahora, que lo que se busca con esto es que sea, entre comillas, un proceso acelerado. Pero este código laboral, mira cómo yo lo tengo, el pobre y acabado. Este código laboral dice que los procesos laborales tienen 3 elementos: celeridad. Es verdad que usted lo ha leído. Pero tú, seguro que sí mismo. Ese mismo viviente. Dios mío. Ese mismo. Se parece un himnario de un pastor viejo. Bueno, el pastor anda todos los días con su hila aquí abajo el brazo y yo de que llego a la oficina es un machete, es un machete. abro ese código. Es un machete. De que yo llego a la oficina, es con eso yo trabajo. ¿Entiendes? Y marcado como la Biblia. Y marcado como la Biblia. Resaltando las partes que yo tengo que buscar. De tal manera, lo que te digo, que eso está ahí en el tapete. Pero la otra cosa es, ahora este mismo código le da a los padres, cuando le nace un hijo, 3 días de vacaciones, la vacación o la licencia de paternidad. ¿Qué hizo el código? Le aumentó un día. En vez de 3 le va a dar 4. ¿Eso es importante? No es importante. Lo que pasa es que es una razón para tener la discusión del código para llegar a la cesantía. La otra cosa, y ahí va a haber muchos problemas, los trabajos domésticos. A las trabajadoras domésticas, que todo el mundo las conoce, que son las señoras que asisten al hogar, y ojo con esto, se le cambió el nombre, ahora se llaman trabajadoras del hogar. Pero ¿qué pasa? Que a esas trabajadoras del hogar están sujetas a la misma jornada laboral de un trabajador normal de una empresa.
a 8 horas. Entonces, yo esto me voy a decir cuál es el dilema que viene. Yo contrato un servicio en mi casa que viene de Atomayor, duerme en mi casa, pero ese servicio come en mi casa, se va de mi casa, de todo lo que tú disfrutas del servicio. Ahora el servicio dice, no, lo mío es trabajar aquí 8 horas, yo voy a trabajar de 8 de la mañana a 12 y yo voy a descansar a la 1. Tú llegas a tu casa a la 1 a almorzar porque tú vienes a trabajar. Ella dice, no, yo estoy en mi hora de descanso. Tú te vas a las 2, ella empieza a trabajar a las 2 hasta las 5. Cuando tú llegas a las 6 a tu casa, que tú quieres cena, o la esposa tuya, no, ya yo estoy fuera de mi trabajo. Pero ella está en tu casa y el código dice que ella que cumplió su jornada laboral y que tiene que estar inscrita en la Seguridad Social y que tiene que recibir los mismos beneficios con... Entonces, ¿qué va a ocasionar todo esto? ¿Cómo qué hacía de las 3 a las 6? Nada, su tiempo libre. Tú le vas a tener una habitación, asegúrate que tenga un buen aire en la habitación y un buen televisor para que ella no se aburra y vea muchas novelas y demás. Porque ella va a ser de las 5 de la tarde hasta el otro día a las 8 de la mañana. Si no es ver televisión. Porque tú no le puedes exigir. ¿Consumir? Exacto, pero tú no le puedes exigir porque ella está dentro de su jornada laboral. O sea, esa es una de las razones que yo entiendo que este código tiene que ser revisado. Porque los trabajadores domésticos en este actual código tienen un privilegio especial. Y por eso el legislador le concedió a ellos un privilegio que no tienen otro privilegio. Y por eso nada más le dan vacaciones y Navidad. A los trabajadores domésticos actuales no toca ni preaviso ni cesantía. ¿Y sabe por qué? Porque ellos tienen otro privilegio que no tienen los trabajadores normales. Duermen en la casa, ya se ahorra la habitación. Comen 3 veces en tu casa, se ahorra la comida. En el caso de que no duerma. Entonces, tendrá que irse a su casa y regresar temprano. Pero ¿cómo lo regula el código? ¿Hay alguna diferencia? No, el código lo que te ¿Es el dice... mismo? El código te dice que ella va a cumplir su jornada de 8 horas. Y hay muchas trabajadoras que ahora lo hacen, que trabajan hasta las 5, hasta las 6, ahí se van y regresan el otro día a las 7. Pero ya eso va a determinar en el contrato de mutuo consentimiento que hagan las partes. Acuérdate que los contratos de trabajo son especie de leyes. Por eso llamamos que son contratos sinalamáticos. Es decir, que surte efecto entre las dos partes. Y por eso dice el Código Civil que la convención entre las partes, 1134, tiene fuerza de ley entre las partes que nos ejecutan. O sea, tú y yo hacemos un contrato, ese contrato tiene fuerza de ley entre tú y yo, pero no así en las otras personas. Y los contratos de trabajo son así, tienen fuerza de ley entre las partes. Y lo primero que se da en el contrato de trabajo es el consentimiento. Si el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo de que van a trabajar no solo 8 horas, sino que van a trabajar 10 horas, problema de ustedes. Si va a trabajar más y no te va a cobrar vacaciones ni nada, problema tuyo porque eso está en el mutuo consentimiento de las partes. Okay. Ahora, si no está en el contrato, que los contratos, déjame decirte, son escritos y son verbales. Y los contratos verbales tienen tanta fuerza en materia laboral como los contratos escritos. ¿Y quién lo testifica? ¿Quién lo hace valer? Sí. Los testigos. Por ejemplo, tú traes un camarógrafo aquí, pasa un año contigo, vinieron todos los días a hacerte cámaras en este programa, pero tú dices, ven de boca, yo te voy a dar algo. Y él viene todos los días, tú no dices ningún contrato, no firmaste nada. Pero el año él viene y dice, usted tiene que liquidarme. Y tú le dices, no, pero espérate, yo a ti no te he nombrado, yo no tengo contrato. Sí, yo venía aquí todos los días, de 8 a 10 de la noche, a manejar la cámara, y usted tiene que pagar el preaviso, cesantía y demás. Si tú no quieres, él dice, no se preocupe, viene la demanda. Dimisión. Va al tribunal, tú dices, ¿cómo tú lo vas a demostrar? Todas las licencias de que son dimisión justificada. Sí, te busca el motoconcho que estaba ahí y lo lleva como testigo. Y el motoconcho dice, sí, yo doy testimonio de que él iba todos los días de 8 a 10 porque yo era que lo llevaba y lo buscaba.
Y ya ese contrato que fue verbal ya quiere la categoría Descrito. de un contrato escrito con toda la fuerza de ley. Y tú tienes que pagarle a ese trabajador. Dios mío. ¿Cómo se calculan correctamente las prestaciones laborales en caso de despido o renuncia? No, hay una escala. El código establece una escala, justamente en el artículo 82. Según el tiempo que tú tienes y según el salario, se te va calculando. Entonces, de 1 a 5 años tiene una escala para las vacaciones y para las indemnizaciones, y de 5 años en adelante tiene ya otra escala de acuerdo al salario que tú tienes y de acuerdo al tiempo que tengas. ¿Cuáles errores suelen cometer tanto los empleadores como los empleados en ese proceso? Que la mayoría, y es el pan nuestro cada día en los tribunales, generalmente, mira, los empleadores practican lo que la ley de seguridad social llama ilusión. La ilusión no es más cuando tú reportas a la seguridad social el salario por debajo del real. Tú trabajas en una empresa y tú ganas 50,000 pesos, pero el empleador te dice, no, mira, eso es mucho para yo reportarlo a la seguridad social. Como la ley de seguridad social dice que yo tengo que pagar el sueldo mínimo, y el sueldo mínimo son 23,000 pesos, yo te voy a reportar la tesorería con 23,000 pesos, pero tú ganas 50. Esos 50, esa diferencia de esos 23,000, yo te lo voy a pagar por fuera, en efectivo, lo que sea. Cuando llega el momento de la demanda, tú alegas que tú ganabas 50,000 pesos, pero el empleador dice, no, yo le pagaba a él 23,000, mira la certificación de la TCE. ¿Qué tú tienes que hacer? Tú tienes que tener un testigo, un coletilla de cheques, si te pagaban un cheque, si te depositaban una cuenta, buscar una referencia bancaria, para tú demostrar en el tribunal de que tú no solo ganabas 23,000 pesos, sino que tú ganabas 50,000. Y ahí se da la mayoría de los conflictos, porque los empresarios siempre ponen por debajo de lo que ganan los trabajadores, por el asunto de la ilusión. Y eso te afecta a ti en tu fondo de pensiones y en tu cobertura de ARL. De tal manera que ese conflicto entonces sí hay que saberlo manejar en el tribunal. Por eso nosotros siempre le pedimos a los trabajadores, guarden algo, tengan alguna prueba o alguna persona que le dé una certificación de cuánto tú ganas. Y tú sabes lo que hacen muchos trabajadores que son habilidosos. Le dicen al empleador, mire, yo voy a buscar visa al consulado, yo quiero que me den una certificación, pero démela con el precio real. Entonces le dan una certificación. ¿Con el qué real? Con el salario real. Ok. Porque va a buscar visa. Y le dan una certificación, fulano de tal, Y él está pensando, que fulano, y él está pensando que esa certificación... demandarlo. No, que el empleador está pensando que esa certificación es para La el visa. consulado. ¿Y qué hace el muchacho? Para demandarlo. Lo guarda ahí en su archivo. Cuando llega el momento saca esto. No, espérese, yo he dado 50 porque mire, usted me dio una certificación en tanto tiempo. Y no se puede bajar el salario. Y ya, eso es lo que nosotros llamamos la prueba de perogrullo. La prueba que no admite contradicción, hermano. Y ya tiene un documento firmado por la empresa. Y he llevado muchísimos casos así, de personas que le dan certificaciones para aperturar cuentas bancarias, para buscar visa, para sacar préstamos. Por eso es que el derecho... Hermano, y hay que ser cuidadoso con eso. Entonces, también uno tiene el truquito por eso es frente a eso. Pero yo voy a hacer como el gato. Lo va a ¿Entiendes? tapar. No, que el gato le enseñó todo al perro, menos su hijo. Entonces yo, el truquito que yo sé, no lo voy a decir en público porque ese es Una herramienta afilada. ese es mi arma de yo defenderme. Baldomero, más del 50% de los trabajadores a nivel nacional se considera que son informales. ¿Qué representa eso en materia de derecho y seguridad social? Un gran problema serio. La encuesta de empleo que hace el Banco Central todos los años
en el año 24 estableció que el 56% de los trabajadores de la persona económicamente activa, que son las personas producidas, que pueden producir entre 18 y 60 años, que es la comunidad económicamente activa, el 56% de esa comunidad son trabajadores informales y solo el 44% son trabajadores formales. ¿Cuál es el inconveniente? Que el trabajador formal es el que paga impuestos, el trabajador formal es el que paga seguridad social, el trabajador formal es el que te paga riesgo laboral y demás. Pero el trabajador informal, entonces, consume seguridad social, consume carretera, consume servicios y no te paga impuestos. Y de los impuestos que pagan los que trabajamos, entonces ellos se van a beneficiar indirectamente. Porque cuando tú haces una carretera con los impuestos que nosotros pagamos, el que trabaja informal camina por ahí. Cuando hace una escuela, con los impuestos que nosotros pagamos, el que no paga impuestos también usa la carretera. Y ahora en Seguridad Social, con el seguro Senasa, todos los que no están en un régimen contributivo, es decir, todos aquellos que no están trabajando en una empresa, viene el gobierno y le da un carnet de Senasa, una cobertura. Pero esa gente va al hospital y consume medicina, se hacen radiografía, se hacen todo y no pagan un chele. ¿Y quién subvenciona a Senasa? El presupuesto nacional. Porque el gobierno tiene que dar a Senasa un per cápita según la cantidad de afiliados que Sí, tenga porque Senasa. hay más miembros de la informalidad en Entonces, Senasa, sí. por eso es un problema serio para la seguridad social, porque hay más afiliados que consumen que los afiliados que cotizan. Y por eso ahora la gran lucha para mantener el equilibrio financiero en la seguridad social es esa. Según los economistas, muchos sugieren que hay que subir el per cápita, es decir, que es el per cápita es la renta que se paga por cada afiliado en una RS para poder entonces mantener la cobertura del plan básico. Otros dicen que no, porque entonces sería mayor pago de las empresas, porque el seguro de pensiones y el seguro de familiar de salud y el seguro de riesgo laboral lo paga la empresa. La empresa paga un 7% y el trabajador paga un 3% para las pensiones. Para la salud, la empresa paga un 3% y el trabajador, la empresa paga un 7% y el trabajador paga un 3%. Y en riesgos laborales, la empresa paga el 1.2 o el 1.4% según la clasificación que tenga la empresa. Todo eso dice que la empresa paga un 15.2% para mantener la nómina de sus empleados. Y si aumentan el per cápita, va a aumentar entonces ese pago. Entonces, por eso, cuando plantean que hay que aumentar el per cápita, que ahora está en 1.683 pesos, y muchos están sugiriendo que lo lleven a 1.800 pesos, la gente da un grito al cielo, sobre todo los empleadores, porque es más dinero que tienen que destinar para eso. Pero el gran problema de todo eso es porque la ley 87.01 no ha establecido un mecanismo para afiliar a la seguridad social de los trabajadores informales. Entonces, una salida ahora en la reforma de la ley de seguridad social sería que la seguridad social pueda permitir que los trabajadores informales puedan inscribirse de manera directa a la TCS. Y ahí va a bajar un poquito, no la informalidad, sino la persona que dejan de cotizar a la seguridad social. Okay. Y se va a hacer un gran aporte porque esa gente va a estar protegida por el seguro familiar de salud, por el seguro de riesgo laboral y por sus trabajadores y por seguro de pensiones. ¿Qué han hecho los choferes? Casi todos los choferes, los sindicatos choferiles, no pueden inscribirse porque pertenecen al régimen contributivo subsidiado, es decir, son trabajadores independientes. Y al no poder inscribirse en la tesorería, esa gente estaban en la calle desamparados. Entonces, la central a la que ellos pertenecen, que es la CAS, creó una especie de una empresa que se llama AMUSOR, que es la asociación mutual, y a través de esa sociedad mutual, todos los sindicatos de choferes se van adhiriendo ahí. Y esa mutual... Eso lo creó la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Sí, que se llama AMUSOR.
Amusor tiene un código en la tesorería y Amusor entonces cotiza por todos los choferes que están ahí oficializados. No importa que tenga 10.000, 15.000, 30.000, 100.000, no importa. Pero para la TCS, el empleador ahí es Amusor. Y Amusor entonces lo que hace es que le cobra a todos los sindicatos la misma cuota. Como un intermediario. La misma cuota que pagan la Seguridad Social, solo que se la pagan a ellos para ellos ser intermediarios porque no pueden entonces afiliarse de manera directa. Con la promulgación de la ley 6317, la ley de movilidad, que establecía que todos los sindicatos de transporte tenían que ser transformados a compañía, ya eso cambió, porque ya un sindicato ya se transformó a compañía y todos los miembros del sindicato son parte de la compañía. Entonces, mediante el RNC de esa compañía ya pueden afiliarse a la TCS y ya entonces ellos pueden cotizar directamente. Pero los que están del 17 como trabajadores, no como miembros de la compañía. Sí, como miembro de la compañía. Miembro de la compañía y trabajadores. Sí, porque, por ejemplo, en el caso de las compañías que se han formado acá en el área de sindicalista, de transportista, han sido parte. Bueno, porque cuando se ha hecho el pacto bien hecho, le han dado. Exacto, todo ello. Por ejemplo, sí, tú coges una compañía, por decirte, Sin Trabajo, porque tú la conoces, era un sindicato. Entonces, cuando vino la ley, esa compañía, Sin Trabajo, se convirtió en compañía Cotrabapo, sí, la compañía de transporte. Todos los miembros que estaban ahí pasaron a ser miembros de la compañía. Okay, sí. O sea, los dueños de ruta pasaron a ser miembros de la compañía. ¿Y los trabajadores también? Y los trabajadores no, porque ya los trabajadores dependen directamente del dueño de la guagua. Okay. Y se independizó. Okay. La empresa es el dueño, el propietario, exacto, del autobús. Exacto. Baldomero, pasos generales para el empleador protegerse legalmente y el empleado protegerse legalmente. ¿Qué protege a ambos, legalmente hablando, de manera general? El código es, yo digo que es un código equidistante. Todo depende de cómo se vea. Yo encuentro muchos empleadores que me dicen, doctor, que ese código no mata a favor de los trabajadores. Y encuentro muchos trabajadores que van y me dicen, ese código no favorece a los empleadores. Y digo, no, ese código favorece a ambas partes, porque el código establece responsabilidades para el empleador y responsabilidades para el trabajador. Obligaciones para el empleador y obligaciones para el trabajador. Es decir, a ti te exige una cosa y al otro le exige otra. Sí. Entonces, si cada uno da lo que tiene que dar, lo que le corresponde, entonces no va a haber conflicto. Los conflictos laborales vienen cuando una de las partes no da lo que tiene que dar según el código. Por ejemplo, ¿por qué viene el despido? Es muy común eso aquí. Totalmente. ¿Por qué viene el despido? Porque el despido te dice, en el contrato, cuando tú vas a entrar un trabajador a trabajar en tu empresa, dice, mire, usted no puede llegar tarde. Su entrada es a las 8. Usted no puede venir aquí embriagado, bajo el efecto del alcohol. Usted no puede tener riña en la empresa. Usted no puede portar armas de fuego en la empresa. Usted no puede coger lo que no es suyo en la empresa. Eso te lo dice en el contrato. Ahora, si tú un día llegas borracho, entonces ya tú cometiste una falta. Ya la empresa te sanciona por esa falta. Si tú un día te vas a trompar con un compañero por asuntos personales. ¿Reporta eso a la Secretaría de Trabajo? Se reporta al Ministerio de Trabajo, ya es una falta. Entonces, ¿la empresa es mala? No, el que falló fue usted, porque en el contrato dice... ¿A la tercera lo puede despedir? Sí. No, 3 faltas. A las 3 faltas ya le corresponde 3 faltas leves. ¿Solo le tocaría derecho adquirido? Derecho adquirido. Okay. Vacaciones, Navidad y bonificación. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa es la responsabilidad del trabajador, cumplir, estar dispuesto a trabajar. Pero el empleador tiene su responsabilidad de inscribirlo en la tesorería, de pagarle su otraeta, de darle vacaciones, de darle Navidad, de darle los equipos EPI, que son los equipos de protección individual, para que tenga seguridad en el trabajo. Esa es la responsabilidad del empleador.
Y si no lo cumple, entonces este trabajador se puede quejar contra él. Por eso yo digo que el código es equidistante. A cada uno le da una obligación y a cada uno le da sus responsabilidades. Si ambos lo cumplen, no hay ningún problema. Si uno de los dos no cumplió, ahí viene el problema litigioso. Desde tu perspectiva, ¿qué tan efectivos son los mecanismos legales en el país para resolver conflictos laborales? Mira, el Código Laboral establece muchas opciones. Están la conciliación, que procede en todo estado de causa, pero además de eso, el Código confirió una audiencia especial para la conciliación. Están el lado arbitral, cuando se trata de sindicatos y ese tipo de organizaciones dentro de la empresa. Entonces se va a los árbitros sindicales, pero generalmente en la República Dominicana los tribunales laborales emiten una buena administración de justicia. ¿Qué tardía? Sí, es tardía, porque hay un cúmulo de trabajo en los tribunales que la Suprema Corte de Justicia le ha faltado, no sé si por presupuesto o porque visualizar en las provincias y en los lugares donde hay mayor demanda. Por ejemplo, yo llevé un caso en Nagua, de una empresa que me buscó para que lleve un caso, y la audiencia que había allá, todas las veces que yo iba, habían 5 audiencias, 6 audiencias. Yo llevaba otro caso en San Francisco de Macorís, y en el tribunal nunca pasaron de 10 audiencias. Y así tú vas a otro pueblo, tú vas a Tomayor, y quizás tú conoces 5 audiencias. Pero tú vienes aquí, a la provincia de Altagracia, y tú conoces 40 audiencias los 5 días de la semana. Estamos hablando que son más de 500 audiencias semanales. Entonces, frente a eso, el Poder Judicial, ¿qué tiene que decir? No, espérate, tú no le puedes dar el mismo trato a la Altagracia que está dando a Nagüe, que está dando a San Francisco. Aquí hay que crear 3 o 4 o 5 salas laborales. ¿Para qué? Para que el trabajador cumpla con lo que dice el código, la celeridad y la prontitud en los procesos. Pero aquí tenemos un proceso aproximadamente 2 años en primera instancia, y eso es... ¿Cuánto se lleva aproximadamente un proceso normal? Si yo te calculo, y voy a hacer un ejercicio aquí, tú vas a poder el tribunal ahora, y el tribunal a la semana te fija audiencia de conciliación, te fija en 2 meses. En 2 meses tú vas a hacer audiencia de conciliación, pues yo tengo los casos así. En 2 meses te fija audiencia de conciliación, y ahí tú vas a levantar acta o no acta. En esa audiencia de conciliación, si no hay acuerdo, te fijan para 2 y 3 meses. Supongamos que te fijen para 2 meses. Ahora los que están para septiembre te están fijando para noviembre y diciembre. Ya van 5 meses casi. Van 5 meses. En esa de por el fondo, que es la primera, generalmente se reenvía porque la otra parte presentó un escrito de defensa y presentó su prueba. Entonces, la parte demandante dice, no, yo voy a solicitar el aplazamiento para yo conocer de los documentos que él depositó. Ya esa primera audiencia pasó, van 5 meses. Te fijan para 2 o 3 meses más. Ya, cuando vamos a conocer el fondo, ya han pasado 8 meses. Sí. Cuando quede en estado de fallo, el tribunal toma ahora 14 meses para emitirte una sentencia. ¡Wow! Y 5, estamos hablando... Pero eso es en Higüey. En Higüey, aquí en Higüey. No estoy hablando de... por ejemplo... en otra parte en San Pedro podría ser... No, en San Pedro podría ser más rápido porque hay menos. En el Ceibo, por ejemplo, en 1 mes tú tienes una sentencia. Porque en el Ceibo tú vas y encuentras 10 audiencias. Eso merece ser revisado. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Un trabajador esperando... Pero ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que el Poder Judicial debe poner su atención en Higüey. Sí. No es posible que tú, un trabajador aquí, pase casi 2 años para recibir una sentencia. Pero ¿qué pasa? Ganó la sentencia. Viene el empleador y dice, no, yo no estoy conforme con eso. Vamos a esperar. Vamos a la corte. En la corte, el mismo proceso. Primero la audiencia de instrucción. Hasta el abogado se cansa. Comparecencia de parte. Viene la otra. Si hay algún incidente, se da 2 y 3 aplazamientos. Cuando quede en estado de fallo, la corte toma 1 año más para que te falle. Súmala ahí, ya van casi 2 años. Y luego, si el empleador es desgraciado, dice, no, yo voy a la Suprema, para que la Suprema entonces me diga si está bien. La Suprema toma 1 año más.
Pero estamos hablando que hay un promedio de 5 años, un proceso que entra aquí en Higüey, hasta que tenga una sentencia con la categoría de cosa irrevocablemente juzgada, que es en última instancia 5 años. ¿Cómo tú le dices a un Ha trabajador? pasado 5 años. Sí, y más. Dios Y mío. más me han pasado, porque la Suprema me la ha mandado a casar a otra corte y ahí hay que esperar otro tiempo. Yo ahora, por ejemplo, tengo en la corte de Santo Domingo, que está en la Chara de Gor, un proceso, y debe tener como 4 o 5 No, años. pero realmente estamos Entonces, en ese sentido. ¿cómo tú le dices a un trabajador? ¿Cómo tú le explicas a un trabajador que está desesperado con su chelito porque quiere? Yo tenía un caso el otro día, un trabajador que demandó aquí y yo gané y condené a la empresa como $500,000 y en eso el muchacho que hay preso y llaman todos los días que negocia con eso para poder sacarle cuarto para sacarlo de la cárcel. ¿Y qué hace la empresa? Apeló a la Suprema, apeló a la Corte y el muchacho preso y diciendo, pero no puede hacer nada. Esperó el muchacho. El otro está usando sus recursos. Exacto. Esperó el muchacho, fuimos a la Corte. ¿Qué hace la Corte? Rechaza el recurso y ratifica la sentencia. El muchacho preso. ¿Pero qué hace la empresa? Recurrió a la Suprema y todavía estamos en la Suprema. Dios mío. Entonces, ¿cómo tú le explicas a un trabajador, mira que eso, el proceso es así, por esto, por aquí? Entonces, la empresa, muchas, se valen de eso y dicen al trabajador, mira, yo te voy a dar tanto. Si tú quieres cogerlo ahora, porque si no tú vas a esperar 5 años, yo te voy a llevar hasta la Suprema. Y realmente la mayoría de las veces coge lo que... Y cogen una viruta Una viruta. para no coger eso. Son pocos los trabajadores que van y dicen, no, pero doctor, mire, denle para adelante que yo estoy esperando eso para comer. Si hay que esperar 5 años, vamos a esperarlo, pero yo voy a Sí, porque hay gente también decidida. No, hay gente que son decididas. Tienen con qué aguantar. Porque Exacto. Pero el que pobre que no tiene con qué aguantar, que tiene que pagar casa, que tiene que pagar teléfono, que tiene que buscar comida todos los días a los niños, no puede esperar. Baldomero, desde tu perspectiva, ¿cómo ha influido la tecnología en el mercado laboral? Muy bien. La tecnología ha ayudado mucho en el mercado laboral porque ha facilitado los procesos. Ha facilitado los procesos en el sentido de que la realización del trabajo ahora es mucho más fácil. Ya incluso los que somos asesores de empresas, antes teníamos que ir a las empresas a reunirnos. solo mandan. Ahora me hablan por WhatsApp. Doctor, tengo una situación, y yo por WhatsApp en el tribunal yo le contesto y con este aparatico yo Antes asesoro, era una reunión para cada cosa. yo asesoro 5 o 10 empresas. Antes no aguantaba porque tenía que ir personal aquí, la empresa en Bávara, espérenme que yo voy a las 2, pero venga urgente porque hay un trabajador que como una falta, venga corriendo, hay que coger para allá. Y con esta tecnología, ya, mándame, te mandaron un acto, envíamelo, te analizo el acto y una vez yo le digo, mira, recíbelo o no lo reciba, o tal cosa, lo que hay, esto es un embargo, vamos a hacer tal. O sea, la tecnología te ayuda a que el ejercicio, no solo del derecho laboral, sino también del derecho penal y del derecho civil y derecho inmobiliario, la tecnología ha venido a revolucionar el mundo. ¿Qué espera usted del derecho laboral en los próximos años en la República Dominicana? Que sea más fácil, que sea más rápido. Por ejemplo, en este código hay figuras que no pudieran Sí, estar. porque que no sea rápido se ve como injusto también. Exacto. Pero hay figuras que no se pueden dar. Yo te digo el caso. ¿Por qué en primera instancia tú tienes que tener una audiencia solo para conciliación si tú la puedes hacer en cualquier estado de causa? Entonces, ¿por qué en primera instancia no se hace como en la corte? En la corte tú vas y el juez dice, señora, ¿hay espíritu de conciliación? No, señora. Ok, se cierra la etapa de conciliación y vamos a la etapa de prueba y fondo. Entramos. Y una misma audiencia te conoce la conciliación y conoce el fondo. ¿Por qué en primera instancia hay que hacer una audiencia para conciliación y otra audiencia para prueba y fondo? Cuando se puede unificar. Si la conciliación está. Entonces yo espero que con el nuevo código esa figura desaparezca. La otra figura, los vocales.
El tribunal está compuesto por el juez y dos vocales, un representante del trabajador y un representante del empleador y una secretaria. Pero ¿qué pasa? Que hasta que un vocal de eso no aparezca, no puede subir el tribunal. Y algunas veces la audiencia empieza a las 10 y 11 de la mañana porque no aparece un vocal. Pero aquí en la corte. Gente también. que está nombrado para eso. Sí, pero no le pagan y no van. Entonces, un vocal que aporta, sentarse ahí para legalizar el tribunal. Cuando Y eso atrasa un proceso. atrasa el proceso, hermano. En 20 años de ejercicio laboral, nunca he visto que dos vocales han conciliado un caso. Toditos son mudos. Entonces esa figura debería ya ser abolida en este nuevo código. No porque no hagan su función, es porque retrasan los procesos. ¿Entiendes? Y como la conciliación está abierta en todo estado de causa, va a movilizar la cosa. ¿Entiendes? Y también la otra cosa para agilizar eso, no es posible que un juez titular tenga que conocer audiencia, fallar audiencia, conocer los incidentes. El mismo juez. Con el mismo juez. Entonces tienen que haber aquí jueces suplentes, como lo hacen todos Que los vayan tribunales. avanzando los Mientras el juez titular está fallando, Tú estás- los jueces suplentes están conociendo las audiencias. Porque una audiencia de conciliación, que no va a pasar nada. nada, ¿Qué? ¿está de acuerdo en conciliar sí o no? Ah, que se levante Ya, todo. no Pero vamos a fondo. eso lo hace un juez suplente, Sí. pero no tiene que venir un juez titular para estar ahí cuando puede estar fallando No, y, que sentencia. y que puede haber 10 sentencias un día ya que tiene que dedicarle a eso. Y también poner los abogados ayudantes, que son los que van ahí preparando el proceso para que el juez solo falle. Entonces, buscar medidas de agilizar los procesos de tal manera que yo me conformo que Higüey no sea como en el Seibo, que en un mes sale la sentencia, pero por lo menos con 2 meses me esté saliendo una sentencia y yo estoy feliz. ¿Qué consejo le daría a empleadores y a trabajadores para que en el futuro tengamos en materia laboral algo más justo y equilibrado? Mire, el consejo que yo le doy a tanto a los empleadores y a los trabajadores es que pongan la cuenta clara del inicio. ¿Qué significa poner la cuenta clara del inicio? Establecer un contrato de trabajo que no haya duda. Los contratos de trabajo, mientras más específicos son, mucho mejor. Tú no puedes dejar a la ambigüedad o a la interpretación. Ah, yo creía. Eso es como una cultura, una psicología dominicana. Por dejar eso. las cosas. Así era que vendíamos vehículos, por no hacemos eso. el trapazo, dejamos la... Exacto. Y eso trae después consecuencias. Sí. Ah, que yo creía que usted me dijo que me iba a pagar 20 y ahora usted me sale con 10. No, no. En el contrato tiene que decir, usted va a ganar 10, usted va a ganar 20. Usted va a trabajar 8 horas, usted tiene derecho a esto y esto. Usted no tiene derecho a otra cosa. O sea, poner las cosas claras para que no haya confusión. Y eso va a permitir que haya más productividad en las empresas. Porque cuando hay un trabajador que está claro, que sabe lo que tiene que hacer y que sabe que sus derechos van a ser respetados, ese trabajador da lo mejor de sí para el desarrollo de esa empresa. Baldomero, en tu opinión, que vives en eso, ¿qué nivel de empresa tú crees que tienen asesores legales? ¿Tú crees que tienen todas asesores legales? No. Bajo nivel. Aquí legal. son muy pocas empresas. La gente- Pero si todas las empresas tuvieran asesores legales, yo estuviera feliz. Sí. Asesorando cientos de empresas. Aquí, algunas empresas que quieren protegerse, porque también tengo que decir, Sí. aquí hay abogados que son medio traviesos y hay trabajadores que son traviesos. Parte de la propia cultura de lo que somos. Exacto. Entonces, hay empresas que quieren protegerse y quieren buscar una persona que lo oriente, pero también los procedimientos hay que cumplirlos al pie de la letra. Por ejemplo, una persona comete una falta. Si tú tienes un asesor, seguido llama al asesor y el asesor te dice, mira, esa falta ahora, tú ahora la vas a reportar al Ministerio de Trabajo. Si es una falta leve. ¿Falta leve cuál es? Llegó 1 hora después de su trabajo. Otra falta leve, se fue media hora antes sin permiso. Tú la vas a reportar. 3 faltas leves te da una falta grave y ya esas 3 faltas
leve y esa falta grave te dan a ti la facultad de tú suspenderlo, en virtud del artículo 88. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que no sabe el debido proceso, muchas empresas. Entonces, si tú despides de trabajador... Lo que hace es discutir con él. Sí. Vete y no vuela más, sí, porque tú eres que se cosa. Ahí no sabe dónde llegan las si cosas. tú haces el debido proceso, si tú le haces una comunicación a él, mira, tú estás despedido por obligación. Él va a ver el carácter de la empresa. Sí. Él dice, no, espérate, yo quiero firmar eso, y tú me le pones ahí. El trabajador no quiso firmar la carta, tal fecha, tal hora. Y tú agarras esa carta y se la comunicas al Ministerio de Trabajo, como manda el código, tú no tienes problema en el tribunal. Ahora, te puede hacer la falta más grande que sea si tú lo despachas de boca y no lo comunicas al Ministerio de Trabajo, puede ser lo que hace y ese despido te lo van a declarar injustificado. Y tú vas a tener que pagarle todas sus prestaciones porque tú no cumpliste. Eso como tú con te el quedaste en debido el proceso. anonimato. Exacto. Entonces, por eso muchas empresas prefieren pagar a un abogado para que lo asesore en cada uno de los procesos. Las empresas que yo asesoro, la condición que yo le pongo, aquí no pueden hacer nada que no me llamen. Pues yo tengo que responder al dueño de la empresa porque ha confiado en mí. Y para yo responder tengo que estar informado de todo lo que pasa. Y bajo esas condiciones hemos tenido muchísimos éxitos en las empresas que yo manejo. Qué bueno, qué bueno. Nada, Baldomero, ahí están las cámaras para que... Bueno, cuando tú estás en buena compañía el tiempo se va rápido, hermano. Qué pena que el tiempo sea tan corto para hablar de un tema tan importante. No, pero de un mensaje extendido que tiene tiempo. Y que tiene tanta 5 gente, minutos para dar un mensaje. Tanta gente le gusta. Lo primero es agradecerte, Joel, por esta plataforma que me da de ilustrar a los trabajadores y también a los empleadores sobre el alcance del Código Laboral y las nuevas modificaciones que va a tener el Código Laboral. Son modificaciones que van a agilizar el proceso para reclamar los derechos de ambos, pero sobre todo para los trabajadores se ha aprobado la cesantía. La cesantía no es negociada y se ha quedado ya aprobada en la primera lectura que hizo el Congreso del Código Laboral. Esperemos que no sea modificada en la Cámara de Diputados y que la actitud de un trabajador es cumplir con el mandato de su empresa y la actitud de un buen empleador es cumplir con el mandato del Código para que exista la armonía. Si en la empresa hay armonía entre empleador y trabajadores, esa empresa tiene un éxito asegurado. En la empresa que no hay armonía entre los trabajadores y el empleador, es una empresa que está fracasada. ¿Cuál es el producto de un trabajador disgustado en una empresa? Pérdida. Falta de motivación, ausentismo laboral, se va a enfermar y va a ir donde un médico y dice que le duele la boca del estómago y le dando 2 días de licencia. Al otro mes dice que tiene una queca grandísima, va a otro médico y le da otra licencia. Y cuando va ahí, en vez de ir al baño por 5 minutos, va por 10. Y siempre está buscando lo que castiga el Código Laboral, el artículo 88, literal 19, lo que es la falta de motivación. Eso produce un trabajador que no está siendo bien valorado por una empresa. Falta de motivación, y eso es lo que da, es lo motivo, ¿para qué? Para que lo voten. Porque el trabajador dice, yo no renuncio que me voten. Y entonces está buscando las causales. ¿Y cuál es la causal? No trabajar como debe trabajar, no obedecer. Pero le van archivando. Sí, se lo van Pero archivando. deben hacerlo a través del código. Exacto. Si eso se lo van documentando, entonces el trabajador fracasó, porque esas pruebas son contundentes para el tribunal. Si la empresa es desorganizada y la empresa no documenta esas faltas, el trabajador se salvó, porque en el tribunal la empresa no podrá defenderse y por tanto le van a dar ganancia de causa a él. Bien, gracias a ti, Baldomero. Para nosotros siempre un honor que podamos llevarle informaciones profundas, claras y precisas a toda esa audiencia que siempre espera de nosotros lo mejor. Nosotros nos movemos a comerciales y regresamos en breve.